Dice así la palabra del Señor. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima, porque por medio de él, el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Los arameos, que habían salido en bandas, habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo: ve ahora, y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 600 siclos, es decir, 68,4 kilos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y cuando llegue a ti esta carta comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole: ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá. E invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando le dice a usted: lávese y quedará limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Pero él respondió: vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a su siervo en esto, cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a su siervo por esto. Y él le dijo: vete en paz. Oramos al Señor. Padre bueno, muchas gracias por ser un Dios que salva a pecadores. Muchas gracias por ser un Dios que redime a los necesitados. Muchas gracias por ser un Dios que humilla a los hombres para bendecirlos con salvación.
Le pedimos que en esta mañana podamos entender de qué manera podemos convertirnos en cristianos y de qué manera debemos responder a tu salvación. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo. Amén. En 1921, la Primera Guerra Mundial terminó y un grupo de sacerdotes católicos brasileros se propuso construir una estatua de Jesucristo de 38 metros de altura. Estos hombres estaban aterrados por las atrocidades de la Primera Guerra Mundial y dijeron: vamos a construir una estatua de Jesús para que los hombres vuelvan a creer en Jesucristo. El Cristo Redentor, como todos lo conocemos, es una de las atracciones turísticas más grandes del mundo, una de las 7 maravillas del mundo. Cientos de personas lo visitan todos los días para sacarse fotos con esa escultura. La mayoría de esos turistas no son cristianos y no se consideran creyentes en Jesús. La verdad que revela todo esto es que hay una gran distancia entre tener información acerca de Jesús y ser cristianos. Hay una gran diferencia entre conocer la historia del Cristo Redentor y ser redimidos por Cristo. Saber de Jesús, tener la información correcta de Jesús, no nos hace cristianos. Lo que nos convierte en cristianos es responder de manera correcta a Jesús. Y de eso trata la doctrina de la conversión. La doctrina de la conversión intenta responder esa pregunta. Esta doctrina intenta aclarar la siguiente pregunta: ¿cuál es la respuesta adecuada ante el mensaje del Evangelio? ¿Qué debo hacer para recibir la salvación que Cristo me ofrece? ¿Qué debo hacer para recibir la salvación que Cristo me ofrece? Responder a esta pregunta es de suma importancia. Si estás en este lugar y no sos cristiano, lo más importante que necesitas entender en esta vida es quién es Jesús, qué hizo Él por vos. Pero lo segundo más importante que necesitas saber es qué tenés que hacer para recibir la salvación que Dios te ofrece en Jesús. Porque conocer la información de Jesús no te convierte en cristiano. Lo que te convierte en cristiano es responder de la manera correcta al mensaje de Jesús. Si sos cristiano y estás en este lugar, para vos también es sumamente importante entender la doctrina de la conversión. Porque la doctrina de la conversión nos recuerda cómo debemos responder a diario a las buenas noticias del Evangelio. Y si sos creyente, tenés un mandato de parte de Jesús de hacer discípulos, de predicar el Evangelio. Y para poder hacerlo fielmente, necesitas saber de qué manera llamar a las personas para que se conviertan en cristianos. El título de este mensaje es La conversión de un traficante. Leímos la historia de un hombre llamado Naamán. La historia comienza hablándonos de un traficante de personas y termina hablándonos de un creyente en Dios. Y la historia de Naamán es eso, es un ejemplo, un gran ejemplo de qué significa convertirse en cristiano. Y nos ayuda a responder a esta pregunta que tenemos en esta mañana: ¿qué debo hacer para recibir la salvación que el Evangelio me ofrece? Consideremos la historia de Naamán para responder esa pregunta. En primer lugar, la primera verdad de la historia de Naamán es que Naamán no es tan grande como parece. Naamán no es tan grande como parece. Versículo 1. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un hombre grande delante de su señor y tenido en alta estima. La historia de Naamán comienza señalándonos que este hombre era aparentemente grande. Él llegaba con su ejército y recibía los aplausos del rey. Él salía a la puerta de su casa, sus vecinos le daban las gracias. El versículo 1 nos dice que este hombre era un general, un servidor del ejército de Dios. Nos dice también que este hombre era valiente
y que era tenido en gran estima. Seguramente Naamán podía mirarse con orgullo y satisfacción personal. Nada mejor para cualquier hombre que tener éxito en la vida y que ser reconocido por otras personas a causa de ese éxito. Naamán es aquello que vos y yo queremos ser en esta vida, personas exitosas y reconocidas. Sin embargo, fíjense cómo continúa el versículo 1. Porque por medio de él, el Señor había dado la victoria a Aram. Resulta que Naamán va a la guerra, sale victorioso, regresa a su casa, recibe aplausos, pero la palabra de Dios nos dice que el único motivo por el cual él ganó la victoria es porque Dios se lo permitió. Detrás de los logros de Naamán y detrás de tus logros y de mis logros está Dios. Él lo permite, Él lo da, Él lo quita. Naamán no es tan grande como parece. Nosotros tampoco. La descripción de Naamán continúa cayendo un poco más en el versículo 1. Dice la palabra de Dios, también el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Detrás de los logros de Naamán está Dios. Naamán parece victorioso, pero solo porque Dios le da victoria. Y además, Naamán está enfermo. Es un hombre necesitado. Él es muy valiente, dice el texto. Él ha logrado muchas cosas, pero al igual que cualquier hombre, detrás de esa imagen victoriosa hay debilidades, hay necesidades, hay dolores. Naamán es un prototipo, hermanos, de lo que podría ser cualquier hombre y de lo que es cualquier hombre. Steve Jobs, el creador de la empresa informática más exitosa de toda la historia, en el pináculo de su carrera falleció en el año 2011 a causa de un cáncer terminal. En diciembre del año pasado prendimos la televisión para ver cómo el Kun Agüero, el mejor delantero que existía en ese momento, terminó su carrera para siempre por un problema cardíaco. No importa cuán alto escalemos los hombres, al final del día seguimos siendo hombres. Necesitados, débiles. Un día nos gloriamos de grandes cosas, otro día lloramos a causa de nuestras necesidades. Naamán no es tan grande como parece, nosotros tampoco. Y como si fuera poco, Naamán es inmoral. Versículo 2. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. En la casa de Naamán hay una chica pequeña que barre, que dobla la ropa, que sirve la comida, que no es hija de Naamán. Es una esclava de Israel, separada de sus padres, separada de su tierra, porque a Naamán le parece una buena idea. Detrás de la gran imagen de Naamán se esconde un traficante de personas. Naamán es un pecador inmoral con una gran imagen pública, pero en privado con una vergonzosa inmoralidad. Así que este es el perfil de este hombre, exitoso solo gracias a Dios, necesitado e inmoral. Yo pienso, hermanos, que Naamán ha tenido muy poca suerte porque Dios ha querido que su perfil espantoso quede grabado en este libro para siempre. Y nosotros tenemos más suerte que Naamán, porque nosotros tenemos redes sociales y las abrimos cuando queremos, publicamos lo que queremos, publicamos cuando queremos. Y creamos una imagen, un perfil de quiénes somos. Y las personas nos ven en ese perfil y piensan que nos conocen, pero no nos conocen. Y nuestra reputación es positiva, alegre, adecuada.
Al igual que Naamán, podemos parecer grandes hombres públicamente, pero en privado no somos tan diferentes que Naamán. Si tenemos logros, es solo gracias a Dios. Estamos rodeados de necesidades y debilidades, y somos personas inmorales. ¿Qué tal suena eso? Suena difícil, ¿no? Suena muy difícil decir que somos iguales que Naamán. Pero ninguno de nosotros le daría la contraseña de su Facebook a Dios para que le escriba nuestro perfil y le cuente a las personas quiénes somos. ¿No es así? Naamán no es un gran hombre, nosotros tampoco. Y las personas que se convierten en cristianas son aquellas que comienzan a descubrir esta maravillosa verdad. Ahora, paradójicamente, en la historia sí hay una gran persona. El versículo 3 nos dice que esta muchacha es muy valiente, es muy compasiva, y decide hablar con la esposa de Naamán y le dice: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Estoy seguro que nadie hablaba de lepra en esa casa. Estaba prohibido mencionar esta palabra, pero esta niña es sumamente valiente. Y además es compasiva, porque ni vos ni yo buscaríamos una solución para el hombre que nos arruinó la vida. Así que la niña se acerca y dice: perdón que mencione esa palabra que comienza con L y que nadie mencione en esta casa. Pero en mi tierra hay un profeta que puede sanar a mi Señor. Así que el versículo 4 nos dice: entonces Naamán fue y habló a su señor el rey, diciéndole: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 600 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Naamán no es tan grande como parece, nosotros tampoco, ningún hombre lo es. Y las personas que se convierten en cristianos son aquellas que comienzan a ver esa verdad y reconocen que es cierto. El Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 4, versículo 17, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Solo aquellos que emprenden este camino, reconociendo su necesidad, podrán recibir lo que Jesús, el Redentor, ofrece. Y por cierto, Naamán todavía no entiende mucho. Todavía no entiende mucho. Consideremos en segundo lugar, Naamán se da cuenta que solo Dios salva. Naamán se da cuenta que solo Dios salva. Versículo 7. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. El rey de Israel es un idólatra, eso está claro en todo el libro de Reyes. No le importa mucho Dios. Pero por momentos se le encienden algunas luces, tiene un poquito de teología en su cabeza y se da cuenta de la situación. Entre paréntesis, la diplomacia de Naamán es terrible. Él va a su rey enemigo pidiéndole que lo cure. Y este hombre ve que llega Naamán con regalos, que se acerca, y este hombre se enoja y le dice: esto no funciona así. Por un lado me estás provocando, pero lo más importante es que yo no puedo darle vida a nadie. Yo no puedo quitarle la vida a nadie. ¿Y vos me venís a mí a pedir que yo te cure? Solo Dios puede hacer eso, dice el rey.
El rey de Israel entiende lo que todo hombre necesita entender para convertirse en cristiano. No se trata de los regalos que traes, Naamán. No se trata de tus méritos para ser sanado. No se trata de mi capacidad para sanarte. Solo Dios puede salvar. Y afortunadamente Eliseo entiende que eso es así. Y dice el versículo 8, al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Tráiganlo, dice Eliseo, tráiganlo, que él va a saber que hay un profeta en Israel. Versículo 9, vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Es muy chistosa esta imagen, hermanos. Hace algunos años atrás, el expresidente Macri, no sé si recuerdan que hizo una campaña llamada Timbreo Nacional, y iba casa por casa golpeando puertas. La fama de Mauricio no era muy grande en ese momento. Y la imagen era muy pomposa, estaba el presidente, había ministros, había cámaras, mucha gente de renombre. Y había casas donde Macri tocaba el timbre, lo atendían con el timbre y no le abrían la puerta. Naamán llega a la casa de Eliseo, golpea la puerta. El mensajero viene a Eliseo, le dice, hay un hombre en la puerta, hay carros, hay caballos, hay regalos. Ah, sí. Decile que vaya al río y que se bañe. Y que se bañe bien. Decile que se bañe bien. Y va a quedar limpio. Y Naamán se vuelve loco con esta situación. Fíjense lo que dice el versículo 11. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé, seguramente él vendría a mí. Y se detendrá, me va a abrir la puerta por lo menos. E invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Yo soy Naamán, el general del ejército de Aram, y este hombre no me abre la puerta. ¿Qué clase de falta de respeto? Y yo estoy enfermo, no estoy sucio. Y si yo me tengo que lavar, los ríos de mi país son muchísimo mejores que los tuyos, Eliseo. Eso dice el versículo 12. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. A Naamán le tocaron el orgullo. El orgullo duele. No, Naamán, tus regalos no sirven. No funciona con tus regalos. El rey tampoco puede hacer nada. Vos tampoco podés hacer nada. Y no sos gran cosa tampoco para que te abran la puerta. Anda al río, confía en la palabra del profeta. A Naamán le molesta severamente, como a cualquier hombre, darse cuenta que no somos grandes y que para obtener lo que Dios nos ofrece no tenemos que hacer nada. A Naamán le tocan el orgullo y reacciona como cualquier hombre. Qué difícil es cuando te tocan el orgullo. Qué difícil es cuando tenés que pedir plata prestada y tu vergüenza es terrible. Qué difícil cuando tenés que pedirle perdón a alguien y decirle, me equivoqué, perdóname. Qué difícil cuando tenés que pedir ayuda y contarle a otros tus miserias y que los otros vean que no sos tan grande como parece. Qué difícil es cuando queremos acercarnos a Dios y Dios nos dice, escúchame, lo que vos tenés para ofrecer no sirve. Solo yo puedo salvarte.
El camino hacia la conversión comienza con Dios, aplastando el orgullo de las personas, humillándolos, tratando con su corazón en amor para mostrar que solo Él puede salvar. Naamán necesita darse cuenta que solo Dios puede salvar, y si vos estás acá en esta mañana y no sos cristiano, necesitas saber lo mismo. Solo Dios puede salvarte. Y Él quiere hacerlo. Afortunadamente, Naamán está muy disgustado, pero va al río. Versículo 18. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán no es gran cosa, pero Dios sí salva por medio de su profeta. En el día de hoy, miles de años después, Dios sigue salvando por medio de un profeta muchísimo más grande, Jesucristo el Redentor. Él murió en la cruz por tus pecados, Él resucitó de entre los muertos y Él te ofrece perdón y reconciliación para siempre. En el sermón pasado leímos las palabras de Jesús en Juan capítulo 3, versículo 15, que era necesario que Él fuera levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hoy ofrece la misma salvación de siempre por medio de su profeta Jesucristo. La pregunta que todavía no hemos respondido es ¿cómo recibimos esa salvación? Ya hemos visto que Naamán no es gran cosa. Ya hemos visto que solo Dios salva por medio de su Hijo. Veamos en tercer lugar cómo recibimos esa salvación. Número 3, Naamán se convierte a Dios en fe y en arrepentimiento. Naamán se convierte a Dios en fe y en arrepentimiento. ¿Cómo podés convertirte en cristiano? El ejemplo de Naamán nos muestra que la conversión de una persona consiste en creer y en arrepentirse. Fe y arrepentimiento. Consideremos en primer lugar la fe, versículo 15. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. La actitud de Naamán cuando ve a ese Dios que salva es una actitud de fe. Naamán cree que Dios es ese Dios verdadero y ese Dios que salva. ¿En qué cree Naamán específicamente, hermanos? Naamán cree que Dios es real. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra. Y Naamán cree que ese Dios salva. Naamán cree que Dios salva. Eso mismo creemos nosotros cuando miramos la cruz de Cristo. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para recibir la salvación que Dios te ofrece, lo primero que tienes que hacer es renunciar a todo tu orgullo y correr a Jesús confiando en lo que Él te ofrece en la cruz. El Catecismo de Heidelberg define la fe salvadora de la siguiente manera: la verdadera fe no es solo un seguro conocimiento por el cual sostengo como cierto todo lo que Dios nos ha revelado en la Escritura, sino que también es una confianza completa de que Dios ha concedido gratuitamente, no solo a los otros, sino que también a mí, perdón de pecados, justicia eterna y salvación.
Estos son dones de pura gracia, concedidos solo en base a los méritos de Cristo. ¿Qué debo hacer para recibir la salvación que Dios ofrece? Creer que Dios salva por medio de Cristo. En segundo lugar, Naamán nos muestra que una fe salvadora es una fe arrepentida. La definición que leímos recién nos decía que no solo es una cuestión de conocimiento, sino que esa fe se ve como una fe arrepentida. Fíjense lo que dice el versículo 17. Naamán dijo, pues si no, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos. Naamán le pide al profeta, déjame que agarre un poco de tierra y que me la lleve. Porque su siervo ya no ofrecerá holocausto, ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Cuando era chico, un día fuimos a la cancha del equipo más grande de esta ciudad. Entramos al campo de juego y estábamos con mis hermanos y cuando yo estaba en ese lugar, que es el mejor estadio de esta ciudad, agarré el pasto y corté mucho pasto y me lo metí en el bolsillo. Y me fui a mi casa y busqué un frasco y puse el pasto ahí, lo puse en la repisa, lo dejé ahí. Y es que mi amor por ese equipo de fútbol era tan grande que yo tenía mi identidad ahí. Yo quería tener un poquito de pasto, por lo menos, en mi repisa. Y Naamán le dice a Eliseo, yo te puedo pedir tierra, así me la llevo a mi casa. Eso le está diciendo Naamán. Y cuando llego a mi casa voy a hacer un altar con esa tierra para adorar a mi Dios. Naamán ahora es un exiliado igual que la niña. ¿Se dieron cuenta? Ya no pertenece más a esa tierra. Ahora tiene otro Dios, ahora tiene otra tierra. Y Naamán está profundamente arrepentido de sus pecados. Lo que ocurre en el versículo 18 es una muestra muy preciosa de qué significa el arrepentimiento. Resulta que Naamán trabajaba para el rey y tenía que ir con el rey al templo de los ídolos del rey. Dicho sea de paso, ese ídolo no se llama Rimón. Naamán le cambia el nombre al ídolo y le pone el nombre de una fruta, porque Naamán ni siquiera tiene respeto por ese ídolo, porque ya no lo quiere más. Y Naamán se da cuenta que cuando él vuelva a su tierra, va a tener que ir con el rey al templo de los ídolos. Y cuando Naamán piensa en eso, se vuelve loco, porque él no quiere saber nada más con esos ídolos. Versículo 18 dice que el Señor perdone a su siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí. Que el Señor perdone a su siervo por esto. Que me perdone, porque yo no quiero saber nada más con esa vida, nada más con ese mundo, nada más con esos ídolos. La doctrina de la conversión enseña que para recibir lo que Jesús te ofrece, tenés que creer en Jesús y tenés que tener una fe arrepentida. Al igual que Naamán, tenemos que darnos vuelta de nuestra vieja vida y no querer saber nada más con una vida alejados de Dios. La Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente: al arrepentirse,
Un pecador se aflige de sus pecados y los odia, movido no solo por la vista y el sentimiento del peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos, que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. A todos aquellos que creen en Jesús y en la salvación que Él ofrece, y a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, Dios puede decirles lo mismo que dice Eliseo en el versículo 19. Y le dijo: vete en paz. Él puede decirte a vos en esta mañana: anda en paz, tus pecados te son perdonados. Lo que Él quiere para que puedas recibir esa salvación es que creas que no sos gran cosa, que no puedes salvarte a vos mismo, que solo Él puede salvarte, y que confiando en los méritos de su Hijo, confíes en su salvación, te arrepientas de tus pecados. Oramos al Señor. Te damos gracias, Señor, por ser un Dios que salva. Te damos gracias por ser un Dios que perdona. Te damos gracias por ser un Dios que humilla a los pecadores para hacerles el bien. Te pedimos que nos enseñes a tener vidas de continuo arrepentimiento y de continua fe. Y te pedimos que traigas salvación a las personas que están en este lugar y no han creído y no se han arrepentido hasta el momento, Señor. En el nombre de tu amado Hijo. Amén.